fusión y a la mezcla de todo. Claro, vamos a ir avanzando. Solo sirve para eso, para confundir. Vamos a ir avanzando. Es tu objetivo. Tras más de 3 horas de citación ante el juez. No, mi objetivo no es la cloaca, Cuidado, cuidado con lo que dices, Disculparme. No, ten mucho cuidado. Estoy intentando dar paso a una información. Tras más de 3 horas de citación ante el juez Peinado. Yo en particular recordaba los casos de Craxi en Italia, pero no recordaba el de Lula en Brasil, ni tampoco el de Antonio Costa en Portugal, que fueron casos de lawfare de manual. Una práctica tan infame como lo que ha hecho Carlos Cuesta que no pienso dejarlo pasar por alto. ¿El qué? No, Ana. Este señor acaba de decir que yo estoy en las cloacas. No, yo no he dicho eso. Sí, quiero que rectifiques ahora mismo, porque si lo que persigues es el titular de esas webs infames que quieren poner en la picota a gente que no tiene nada que ver, déjame terminar. A gente que no tiene nada que ver con las cloacas has pinchado en hueso. Porque yo no he estado en mi vida en ninguna cloaca. Tú lo acabas de decir. No es verdad, no es bueno, verdad, pues rectifícalo. Rectifícalo. Mira, en este programa no, que lo rectifiques. Nada que no he dicho. Sí, es que lo has dicho. Es que lo has dicho. Si quieres damos nombres de quienes estaban en las cloacas. Si quieres los damos. Pero el mío, bajo ningún concepto. Me vais a perdonar. Bajo ningún concepto. Arregláis vuestros asuntos. No es un asunto cualquiera. Ya ha quedado muy claro. Lo ha dicho aquí. Ha dicho que defiendes. Que defiendes a la cloaca. No está defendiendo. Vamos a ver. No está defendiendo. No has dicho eso, Carlos Cuesta. No, que va, ten la misma valentía de repetir lo que has dicho. Y si no, rectifica lo que has dicho. Que yo estaba confundiendo y yo te he dicho que tú estabas cloaqueando. ¿Me quieres buscar el diccionario? Sí, míralo en la grabación. Míralo. Bueno, pues ten cuidado con lo que viertes en las mesas de debate. En este momento los espectadores les importan las cosas. Hoy, pendientes de esta última hora, los jueces. El juez Calama le niega a Zapatero la prórroga que pedía para explicar las joyas. En un alarde de economía procesal. Hay que acortar los tiempos. Esto es lo que acaba de decir el juez, que le da 72 horas para recurrir cuando tiene que declarar en 24. La velocidad de la justicia vuelve a chirriar. En este caso, el juez dice no hay indefensión alguna. Si quiere puede recurrir. Tiene 3 días para hacerlo. Resolución del juez Calama. La velocidad de este juicio está siendo tan sorprendente que hoy el Partido Socialista vuelve a subrayar las 2 velocidades que hay. No se ha hecho todavía el informe de patrimonio de la pareja de Ayuso y se niegan las posibles prórrogas al expresidente Zapatero. Mañana tiene que declarar por todo. Calama no permite ni siquiera más de 4 días para preparar esa defensa. El PSOE habla de 2 varas de medir, de 2 velocidades, de 2 justicias. Todo esto los tribunales ahora mantienen en situación de limbo a la mujer de Pedro Sánchez. Este es el primer acelerón, el de Calama con Zapatero. El de Peinado ha sido sorprendente también, porque ayer celebra durante 3 horas y media 2 vistas. Primero, una vista para sentarla en el banquillo y segundo, una para dictar medidas cautelares. A esta hora, el juez Peinado, que también ha pisado el acelerador, estudia si impone medidas cautelares. La decisión que tomó ayer el juez Juan Carlos Peinado. La decisión fue no tomar de momento ninguna decisión sobre las medidas cautelares. Él convocó a las 6 de la tarde, justo a la hora en la que se estrenaba la selección española de fútbol en el Mundial, con ese empate a 0 frente a Cabo Verde, decidió citar a Begoña Gómez, a su asesora también en la Moncloa, y al empresario Barrabés. Y les dijo que su intención es llevarles a un juicio conjurado, pero lo más relevante, o lo que con más expectación esperaban los medios después de esa comparecencia, que era ¿qué medidas cautelares iba a tomar? Pues eso tendremos que esperar unos cuantos días, porque lo que sí sabemos de momento, Pedro, es que en la acusación popular que lidera la Asociación Ultra de Hazte Oír, lo que piden es que se le retire el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno. Y a su asistente también. Esta semana sabremos si Juan Carlos Peinado impone o no esas medidas cautelares que se pidieron para Begoña Gómez. Lo que hizo el juez ayer fue celebrar 2 diligencias en una, porque va a una velocidad inusitada. La primera fue la audiencia preliminar para decidir sobre la apertura de juicio oral que pidieron la acusación popular que dirigen los ultracatólicos de Hazte Oír y la Universidad Complutense, que está como perjudicada. Las defensas y la Fiscalía pidieron el archivo. El fiscal Sastre no habló, se remitió a los escritos que ha venido presentando, en los que
que insiste una y otra vez en que no hay delito. Muy duro estuvo el abogado de la mujer del presidente, Antonio Camacho, dijo que el juez hacía inferencias absurdas para llevar el caso a juicio y que las acusaciones ultra estaban haciendo política en el sitio equivocado. La política se hace en la calle, advirtió, no cabe en un procedimiento fantasma como forma de erosión de un gobierno con el cual no están de acuerdo. Quim Bosch, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuántos días debería tardar Peinado en tomar una decisión? En principio está el plazo legal, que habitualmente son 3 días. En función de la sobrecarga de trabajo puede extenderse más. Mi impresión es que en pocos días, efectivamente, muy rápidamente, lo más probable es que tengamos esa resolución. ¿Y habrá medidas cautelares para Begoña Gómez? Eso es lo que han pedido las acusaciones populares y por eso va a tener que resolverlo el juez instructor. Cualquier limitación de derechos y libertades no puede ser automática porque lo pida alguna de las partes, sino aquí, cuando se están restringiendo esas libertades potencialmente, deben concurrir unos requisitos de estricta necesidad y también de proporcionalidad y tener que estar fundamentadas en un riesgo de fuga, aunque sea leve. Me parece problemático jurídicamente en el caso concreto, aunque el juez instructor va a tener que decidir porque Begoña Gómez, como es muy notorio, reside en el Palacio de la Moncloa, tiene escoltas, tiene un marcado arraigo en nuestro país y eso hace difícil concebir que pueda haber alguna posibilidad de que quiera fugarse de España, pero esa ponderación la tiene que hacer el juez instructor. Si decide la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, tendrá que explicar cuáles son esos posibles indicios o elementos que justificarían esa retirada del pasaporte. En todo caso, decida en un sentido o en otro, su decisión sería recurrible ante la Audiencia de Madrid. Es decir, Joaquim, el juez Peinado puede retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno, pero lo tendrá que argumentar. Es decir, ¿dónde ve el riesgo de fuga, no? Así es. Cualquier resolución judicial, como regla general, tiene que estar motivada y todavía se exige una motivación mayor cuando hay decisiones que limitan derechos y libertades. En este caso, pensemos que la esposa del presidente del gobierno puede tener programadas o previstas actividades en países extranjeros, visitas oficiales acompañando a Pedro Sánchez, y por ello se trataría de una restricción de sus libertades que pueden ser sacrificadas, nuestros derechos o libertades, cuando hay razones de interés público estrictamente necesarias y siempre de forma proporcionada. Es decir, que estoy convencido que la decisión, tanto si estima se retirar el pasaporte como si desestima, se pronunciará sobre ese posible riesgo de fuga o sobre la inexistencia de riesgo de fuga. Bueno, ahora tiene que ser la Audiencia de Madrid, después de que se haya cerrado la fase de instrucción, que decida si abre y cuándo juicio oral, ¿no? Así es, he visto en algunos medios que dan por sentado con absoluta seguridad que aquí va a haber un juicio conjurado próximamente y yo francamente creo que todavía hay decisiones muy importantes para que se decida esta posibilidad. La Audiencia de Madrid, como sabemos, ha revocado bastantes decisiones del juez instructor, revocó las imputaciones del rector de la Complutense, de Juan José Güemes, revocó el secreto de actuaciones que se dictó al principio, los registros que se realizaron al empresario Juan Carlos Barrabés. El Supremo incluso revocó la petición del juez instructor o no la estimó de citar como imputado al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Es decir, que ha habido diferencias de criterio jurídico y especialmente en algunos delitos como el de malversación entre lo que ha dicho el juez instructor y lo que ha dicho la Audiencia de Madrid. La Fiscalía y las defensas han pedido el archivo de las actuaciones. En la acusación popular, obviamente, ha pedido que el asunto vaya a juicio conjurado. Hay una decisión que va a ser central en este procedimiento, que es la que va a tener que adoptar la Audiencia de Madrid si decide que el asunto va a juicio conjurado. Habrá juicio conjurado, ahí sí, pero también puede acordar el archivo y habría incluso alguna posibilidad intermedia, que es decidir que quedan diligencias pendientes por practicar. Por tanto, yo creo que todavía hay cierta incerteza sobre el futuro de este procedimiento. ¿Y de qué plazos estaríamos hablando? Es decir, ¿cuándo podría tardar la audiencia en tomar una decisión? Lo cierto es que se han acumulado multitud de incidentes a la vista de la sobrecarga de trabajo de la propia audiencia y de los precedentes. Probablemente estaríamos hablando
de unos meses, no me atrevo a decir si eran pocos, 2, 3, 4, pero ese ha sido el ritmo de resolución en función de la carga de trabajo que tiene esta sección de la audiencia. Cristina, claro, es que es llamativo, ¿no? El hecho de que haya riesgo de fuga de la presidenta, digo, de la esposa del presidente del gobierno. Es que Cuesta imaginarlo, ¿verdad? Efectivamente. Lo que pasa es que el riesgo de fuga es uno de los argumentos que podrían justificar la retirada de pasaporte. Pero claro, ese riesgo de fuga, que sí que está plenamente acreditado en muchos casos, ¿no? Aquí, una persona que vive en el Palacio de la Moncloa, que tiene todos los focos sobre ella, que es la esposa del presidente del gobierno, a mí se me hace difícil de entender que pudiera existir ese riesgo de fuga. No obstante, será el juez Peinado el que tendrá que decirnos cuál es su valoración. Irma. Bueno, sí, a ver, yo creo que las medidas cautelares se resolverán en breve, incluso podríamos saberlo hoy, que es lo que decían algunas fuentes ayer consultadas, pero creo que también es importante aclarar un poco cómo va a ser el proceso del auto de apertura de juicio oral. Tiene 3 días en el caso de que decida llevarlo a juicio oral, que todo parece indicar que así va a ser, tiene 3 días para dictar ese auto y lo que dice la ley es que ese auto tiene que estar fundado y tiene que ser preciso, es decir, no puede ser un auto de apertura de juicio oral genérico. Tiene que concretar qué hechos son el objeto del procedimiento, sobre qué hechos se va a celebrar ese juicio y quién los ha cometido. O sea, no puede meter ahí en una resolución, pues todos los hechos que puedan ser punibles que se hayan puesto de manifiesto por parte de los acusaciones y de las defensas. Tiene que fundamentar qué hechos, por qué y quién los ha cometido, quiénes son el objeto de ese procedimiento. Y luego tiene que dictar también, decir quién va a ser el órgano encargado del enjuiciamiento. Pero sí me parece importante resaltar eso, que tiene que dictar una resolución que esté fundada, más que nada porque tenemos muchos antecedentes en los que el juez Peinado, y no es que lo digamos aquí, es que se lo ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid, no ha argumentado o no ha hecho, muchas veces le han dicho, no ha hecho usted el suficiente esfuerzo argumentativo para dictar este auto. Por tanto, habrá que estar muy pendiente de ese auto que, yo creo que vamos a conocer también, no creo que se extienda más allá de los 3 días que marca la ley. Claro, Cristina, el proceso, decíamos, se ha acelerado, no sabemos, imaginamos que por la jubilación del juez Peinado, pero ahora, en el proceso, en la audiencia provincial, esto se puede alargar, pero esto también tiene un coste político, el hecho de que se alargue en el tiempo. Bueno, tiene un coste, un coste personal para personal, personas obviamente, que están sometidas al proceso y que son las primeras que lo padecen. Pero aparte del efecto político que tengan, estas personas están padeciendo, siendo sometidas a un procedimiento que no es neutral para ellos, que no es inocuo, y esto es importante porque tenemos un procedimiento garantista y porque las personas tienen derechos que hay que respetar, ¿no? Lo que pasa es que no son personas cualquiera. Una de ellas es la esposa del presidente del gobierno, con el impacto político, que eso sabemos, ¿no? Yo creo que este es un caso de libro en los que se ve clarísimamente, probablemente en las facultades de política lo estudiaremos en algún momento, ¿no? En el que se ve clarísimamente que una cosa es la realidad judicial y todo el procedimiento y toda la parte procesal, y otra cosa es la realidad y el impacto político, ¿no? Y son vías paralelas. Decían las compañeras, y yo coincido con ellas, desde el punto de vista procesal aquí lo más relevante es que se abra juicio oral o no, efectivamente, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista político, que a la esposa del presidente del gobierno se le pueda llegar a retirar el pasaporte es demoledor, absolutamente demoledor. Y a lo mejor después eso se puede recurrir, acaba quedando en nada, bien, pero el daño político, el impacto político estaría ya hecho. Es verdad que todas este tipo de motivaciones tienen que estar muy bien argumentadas, como decía Inma, ¿no? Pero estamos viendo una instrucción de un juez al que la Audiencia Provincial ya varias veces le ha tirado de las orejas por cuestiones que no estaban motivadas, incluso con recursos previos sin resolver. Que efectivamente desde el punto de vista procesal esto es una anomalía, pero desde el punto de vista político da igual, porque él sigue avanzando hasta el punto de que hoy o mañana podemos conocer este auto sin que esos recursos estén resueltos, ¿no? Por lo tanto, una cosa es todas las garantías, que efectivamente nuestro sistema es muy garantista, de todas las garantías de la parte procesal, que ahí están, pero otra cosa es el impacto político, mediático, social que tienen sobre estas personas. Y por cierto, nos fijamos en Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, que es la figura más reseñable, ¿no? Pero yo no me quiero olvidar de Carlos Barrabés, un empresario
con un prestigio tremendo, que además, por cierto, ha tenido diferentes, no solamente relaciones políticas con administraciones de todo signo, sino un desarrollo de negocio a lo largo de muchísimos años, que está pasando por una enorme enfermedad. Ayer, de hecho, tuvo que irse de los juzgados porque se sintió indispuesto, y él también está en estos momentos en el foco. Por lo tanto, yo creo que una cosa es la parte procesal, que efectivamente es garantista, nada que decir, pero otra cosa es este impacto personal y político que tiene en este caso. ¿Quiere hacer, Berna, un inciso? Sí, es que estamos hablando del juez Peinado, que os recuerdo que ha comparado la situación que está analizando con Fernando VII. O sea, establece los precedentes de la supuesta corrupción, tráfico de influencias o lo que sea, en el absolutismo y en Fernando VII. Dice que hay que retrotraerse ahí para encontrar precedentes. Entonces, en esa línea y en esa lógica, igual piensa que se va a ir de España como Fernando VII cuando entraron los franceses, ¿no? O como Bachar el-Assad a Rusia. Estoy ironizando, obviamente. Está tratando a la señora Gómez, o como dice Cristina, al señor Barrabés o al asistente de Moncloa, bueno, pues como si fuera eso, un Bachar el-Assad que se va a refugiar en Rusia, ¿no? Estamos ante una extravagancia increíble que ha llegado demasiado lejos, con una acusación que está pidiendo 24 años de cárcel a ella, a Begoña Gómez, y 22 a la asistenta, cuando el delito de homicidio conlleva una pena de 10 a 15 años o el de asesinato de 15 a 20 años. Y, en fin, yo creo que esto ha llegado demasiado lejos, demostrando que, bueno, pues efectivamente hay cosas que parece que fallan en la justicia. La UCO aporta nuevos indicios de que Santos Cerdán estaba al tanto de las actividades. Decide mantener un poco este suspense. En fin, luego seguimos con el análisis, pero antes, Páramo. Pues estamos todo el rato en este terreno, para mí, muy confuso y peligroso, en el cual, por un lado, hay aspectos moralizantes en el debate sobre la actitud de las personas y la conducta de las personas, pero ese aspecto moral no tendría por qué tener una repercusión de carácter jurídico, y en cambio, al mismo tiempo, estamos constantemente, o hay gente que constantemente quiere juridificar, ¿no?, aspectos que tienen que ver más con que las cosas no se deberían hacer así, ¿no? Entonces, en esa confusión, el juez Peinado pues ha aprovechado un poco esa situación, diciendo, bueno, pues la mujer del César tiene manchas, ¿no? Y esas manchas quizá no son jurídicamente perseguibles, pero le pido 24 años, pero, digamos, sí que son moralmente, digamos, condenables, ¿no? Y entonces lo voy a hacer a través de un jurado popular, porque así este aspecto moralizante va a tener quizá más repercusión que si fuera un juez profesional, ¿no? Hago la instrucción un poco como me sale. Y apunto claramente a este aspecto, ¿no?, que está poco regulado porque no hay un estatuto de la pareja del presidente. Entonces, sobre esta base un poco moralizante, monto todo este tinglado, ¿no? Claro, esto, digamos, a mí me preocupa enormemente porque estamos mezclando muchos campos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, y creo que eso influye luego en otros elementos, ¿no? Donde sí que hay, yo creo, más carga jurídica a discutir, y no solamente de carácter moral. Pero insisto en esta constante confusión que hay, esa tentación en moralizar la ley o juridificar la conciencia. Las dos cosas para mí son complicadas, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que efectivamente en este caso, que lo hemos comentado también a veces, ¿no?, que no existe ese perímetro de qué es lo que puede o no puede hacer la mujer o el marido del presidente del gobierno, o en el caso incluso del expresidente Zapatero, es que no existe, no está delimitado, con lo cual se presta perfectamente a este tipo, digamos, de confusión entre la parte moral, la parte ética, la parte jurídica, y como bien dices, el tema del jurado popular apunta en esa dirección, ¿no?, porque probablemente un juez o un jurado, un órgano profesional va a tener mucho más clara, digamos, esa diferencia. Claro, en un jurado popular, pues ahí ya entran
como es normal, pues una serie de consideraciones de gente que no es técnica en derecho y por tanto pues pues te puedes encontrar, digamos, con otro tipo de puntos de vista que insisto, desde un punto de vista técnico yo creo que en general los que nos dedicamos al derecho tenemos más o menos claro dónde están los límites, ¿no? Y esto en cambio vas a jugar con una figura donde probablemente esos límites ya no estén tan nítidos o tan claros, o sea que totalmente de acuerdo y creo que eso es lo que se busca, ¿no? Un poco esa idea de moralización jurídica de algo que, insisto, a mí me parece que debería, en primer lugar, debería estar previsto, regulado, qué es lo que puedo hacer, que si tiene que tener un asistente, no tiene que tener un asistente, lo tenemos que pagar los contribuyentes. O sea, esto, con perdón, se delimita y, digamos, mejor para todo el mundo, incluido, en primer lugar, para la propia afectada en este caso, ¿no? Y, en segundo lugar, ayudaría también a dejar más claro, desde un punto de vista técnico, oiga, esto está en un perímetro o está en otro, ¿no? Y ahora mismo nos movemos en esta confusión interesada, a mi juicio, que es lo que está sucediendo en el caso de Begoña Gómez, e incluso apuntaría en el caso del hermano también de Pedro Sánchez, donde también se produce un poco esa confusión, ¿no? O sea, que es interesante ese debate, es decir, dónde están los límites de la ética, del código de conducta, de tal, y los límites técnico-jurídicos de delitos de corrupción. Es muy importante.